primer proceso de paz en Colombia, en el instante que se fundaron las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de Colombia, Frente de Liberación Nacional, Línea Roja, Frente Rojo Revolucionario, hoy las FARC. Juan Manuel Santos reflexionó en la decisión del gran asesor de paz del Tolima, de marzo 25 del 2009, y aprobado por el gran director jurídico del Ministerio del Interior, oficiando la protección para la toma de tierras incautadas al narcotráfico, que yo he reclamado desde hace marras, para que sean ubicadas a la gente humilde. Entonces entran todas las tierras del narcotráfico incautadas en todo el país, rurales y urbanas, y tierras ociosas del Estado colombiano, para que se le ubique a las personas humildes. Y entonces el alto director jurídico le oficia al ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, el jueves 30 de abril del 2009, le oficia al director de INCOER, Rodolfo Campos Soto, al fiscal general, al procurador general, al director de estupefacientes, a los inspectores de policía, al coronel de la policía en el Tolima y otras autoridades para el cumplimiento de la ley de tierra en todo el país. De todos los destinatarios donde entró ese oficio, que eran 50 folios de mi requerimiento de marzo 25 del 2009, solo Juan Manuel Santos reflexionó cesando la guerra fratricida y acepta a mis gestas de guerrillas del Partido Liberal y del Ejército Rojo Bolchevique, firmando el acuerdo de paz y de reforma agraria integral en todo el país. Pero no se ha cumplido, ¿no? Porque la Dirección de Estupefacientes hoy SAE, o Sociedad de Activos, es un grupo de corruptos, personas sin sensibilidad humana y ávaros. Ustedes se prestan para que estas tierras queden en manos de los terratenientes, hacen falsificaciones de documentos. La Fiscalía tampoco no ha reflexionado, o sea que desde ese momento, del 30 de abril del 2009 hasta el presente, la Fiscalía no se ha pronunciado, ha sido insubsistente, negligente, inepta y a la vez corrupta. Se presta para que las tierras sean falsificadas, los documentos, para que quede las tierras en manos de terceros, o sea, para robarse en las tierras del narcotráfico, que esto es Roselitano. Tenemos ejemplos en Melgar, ¿no? Ahí hay una hacienda que llaman Los Delfines, vereda La Cajita, municipio de Melgar. Entonces los delincuentes las falsificaron por el predio Las Quebraditas y le cambiaron el nombre de la vereda, le pusieron la vereda Melgar, o sea que quedó predio Las Quebraditas, vereda Melgar, del municipio de Melgar. Entonces son delincuentes para falsificar. Entonces todo esto lo tiene la culpa la Fiscalía, la Procuraduría, la Comisión Nacional de Disciplina y todo, y el INCOER, hoy la Agencia Nacional de Tierras. O sea que todo esto es un poco de delincuentes. Entonces por eso hay que restablecer y se cumpla
Esta decisión del alto asesor de paz del Tolima, que interpreta que la lucha armada en Colombia ha sido el origen de la lucha por la tierra, ¿no? Y en la medida que convalidamos el proceso de paz, que como yo soy convalidado por el Estado Social de Derecho para la toma de tierras en todo el país, entonces por eso el alto director jurídico ordenó para la toma de terrenos en todo el país. Entonces en este instante se solicita y que como el director de resolución de tierras en el 2012 ofició a la Fiscalía de acuerdo al fallo del alto asesor de paz y del director jurídico del Ministerio del Interior en el 30 de abril del 2009. Entonces el director de resolución de tierras ofició a la Fiscalía de Extensión para que diera otro concepto. Entonces es cuando ya más adelantico viene una ley del acuerdo de paz del 2013. Entonces se pronuncia la Fiscalía Sexta de Extensión de Dominio que en el momento mis reclamaciones quedan todas las tierras en poder de la Presidencia de la República y el Ministerio de Agricultura, ¿no? Para que las tierras que yo estoy reclamando, y como dice el histórico comandante Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, que mis reclamaciones han pasado por todas las autoridades sin obtener hasta la fecha solución a mi reclamo. Entonces, en este instante solicito a todas las fuerzas militares, ejército y policía, darme la protección y solicito a Gustavo Petro, que es delegado en él, que tiene la investidura como presidente de la República, y a la ministra de Agricultura, Jenny Mojica Flores, ordenar de inmediato, ¿no?, el cumplimiento de la ley de tierras en todo el país de la tierra, transfiriendo todas estas tierras a la Asociación Predesarrollo General Luis Bonilla, símbolo nacional del posconflicto para la paz de Colombia. Acá entra ejemplo, la Merced, un predio de hace más de 40 años, la Caja Agraria era la dueña porque hicieron una estafa. Entonces, esta es la hora que la Merced, el INCORA, hoy en tierra, no me la han transferido a la Asociación Predesarrollo General Luis Bonilla. Tampoco la Hacienda Los Delfines en el GAR, la que estamos hablando, donde están adulteraciones, falsedad de documento público. Enseguida no me han transferido, o sea, no me han legalizado la sede mía, donde está el bloque Potosí, Las Delicias, bloque Potosí, tampoco me han legalizado por la corrupción. Entonces ya se han presentado falsedad de documento público. Pongamos en el caso, 7 abogados intervinieron acá para falsificar a Potosí, Delicias, bloque Potosí, 7 abogados. Entonces hoy en día hay una falsedad de documento público en la falsa Asomitec. Ahí son 2 predios, y enseguida la falsa asociación Provivienda Potosí Las Delicias. Entonces por eso se le pide a la Oficina de Registros Públicos y a Catastro anular todas estas inscripciones, porque trata de falsedades de documento público en la sede nacional de la Asociación Predesarrollo General Luis Bonilla, símbolo nacional del posconflicto, Potosí Las Delicias, bloque Potosí. Entonces se solicita en este momento que lo que interpretó el grande asesor de paz del Tolima en el momento quede vigente, que es lo que se firma en Habana, Cuba. Por eso Rodrigo Londoño Echeverri dice que lo que se firma allá son mis reclamaciones. O sea que Juan Manuel Santos era el ministro de Defensa, y entonces él, cuando ve que le llegan 50 folios por orden del director jurídico del Ministerio del Interior, donde están mis requerimientos, que el conflicto que a mí me habían atacado más de 16.000 lanceros del Plan Lazo y otras tropas
¿no? Y que yo había sufrido, y que en el Congreso de la República, en el año 62, hablaban de que me habían matado varias veces, pero que en el momento el ministro de Guerra, Ruiz Novoa, decía que Almanegra estaba vivo y tiro fijo, y además guerrillero en el momento del 62. Eso era cierto, a mí me habían matado ya como unas 100 veces ya, que era cada ratico que decían muerto Almanegra, o Turpial, como a mí me llamaban Turpial, entonces decían muerto Turpial, muerto Almanegra, muerto Punto Fijo, muerto el Diablito, de todo. Entonces, Domingo Melo, muerto Domingo Melo Vega, seudónimos míos, muerto Luín, tenía también el nombre de Luín, muerto Oscar, ¿no? Entonces, es una interpretación muy grande. Entonces, aquí en este primer proceso de paz en las guerrillas de los Llanos Orientales, yo era un niño guerrillero. Aquí estoy con Guadalupe Salcedo, un niño guerrillero en los Llanos Orientales, porque yo nací en el Tolima, pero entonces mi mamá la enviaron para los Llanos, entonces pasamos por Cundinamarca. Yo hice parte de la guerrilla de Cundinamarca, de Juan de la Cruz Varela, acá en el Tolima, de todas las guerrillas en el Tolima, Cundinamarca y los Llanos Orientales. Entonces estamos hablando de que el conflicto es la lucha por la tierra. Entonces en este momento les suplico urgente a Gustavo Petro y a Jenny Mojica que cumplan lo que dice el fiscal sexto de extensión de dominio, que es la presidencia la que tiene o sea, todo el trámite para oficiar de inmediato se cumpla la ley de tierras en todo el país y pasen todas estas tierras a la Asociación Predesarrollo General Luis Bonilla, símbolo nacional del postconflicto, que es la única a nivel mundial, porque está impregnada por más de 200 años de guerra en Colombia, porque en Colombia no ha existido conflictos de liberales y conservadores, sino que la oligarquía han fundado grupos privados donde los terratenientes son los culpables para hacer matar al pueblo, y ahí está la guerra. Entonces no ha existido en ningún momento conflictos de liberales y conservadores, todo es falso. El Frente Nacional era un frente nacional conformado por falsos liberales y falsos conservadores. Entonces aquí está, por eso entra la memoria de Efraín González Telles. Efraín González Telles, yo tenía 9 años y yo me le enfrenté a Efraín González y le grité a González que los godos eran la oligarquía, los Lleras, Gabriel Turbay, Laureano Gómez, Ospina Pérez, y que Efraín González, él era liberal o comunista o socialista o conservador, ¿no? Entonces él se retira del combate y más adelante en el Quindío, vuelvo y le repito, y entonces Efraín González me manda una boleta con un campesino y me manda a decir que necesitaba hablar conmigo. Entonces yo le mandé la boleta y yo le dije, nos vemos en el cruce de Cocora a las 2 de la tarde en Cocora. Entonces yo estuve pendiente y yo llevaba 12 guerrilleros y entonces antes de las 2 yo estaba listo. Cuando veo a Efraín González que venía con 30 hombres armados, venía con una ametralladora .50 y entonces apenas él me ve, entonces volteó el calibre para atrás y sacó un pañuelo blanco, o sea, una tela blanca del bolsillo, y me llegó, me dijo a mí y me abrazó muy fuerte y me dijo, de hoy en adelante nunca ni jamás volveré a disparar contra el pueblo, todos los tiros los disparo contra la oligarquía. Entonces Efraín González me dijo, de hoy en adelante tomo su ideal, Frente de Liberación Nacional o Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de Colombia, FAL, o Línea Roja, o Frente Rojo Revolucionario, ¿no? Entonces, ya Efraín González, entonces, él utilizaba más bien de todos estos nombres que eran lo mismo, FAL y FLN, o Línea Roja, todo era lo mismo. Entonces, él utilizaba solamente el Frente de Liberación Nacional, cruzaba el mapa con 2 fusiles, o sea, el distintivo de la FARC, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que Efraín González era jefe de pájaros, ¿no? Y se transforma en jefe de las guerrillas revolucionarias de Colombia, del Frente de Liberación Nacional, hoy la FARC. Entonces aquí entra la memoria de Efraín González. Entonces en Bogotá, Efraín González se le enfrentó a un poconón de batallones, y en Bogotá
también fue asesinado un primo hermano mío, Rigoberto Lozada Perdomo, alias Joselo. Entonces él tiene la culpa del falso liberal Gaviria Trujillo. Este sinvergüenza de Gaviria Trujillo permitió que asesinaran a mi primo hermano Joselo porque él estaba enfermo y lo asesinaron las tropas vilmente en Bogotá. Entonces allá en Bogotá confunden a Efraín González con mi primo hermano Rigoberto Lozada Perdomo. Entonces en este momento va un grande abrazo para todas las fuerzas militares, policía y ejército, para Gustavo Petro y para todas las altas cortes, para todos los funcionarios idóneos y honestos, y enseguida solicito de que todos los funcionarios del Congreso, congresistas, todos reflexionen de que hay que pensar en el pueblo, que el pueblo necesita beber, necesita comer, tener trabajo, tener empleo, porque es que no piensan en el pueblo, entonces hay que pensar en el pueblo. Por eso mi lucha es una lucha muy sagrada, porque yo desde que el momento que yo nací, entonces a mí, mis familiares me hablaban de que había que luchar por los pobres. Entonces por eso Efraín González, él cuando toma mi bandera, entonces le expropiaba a todos esos ávaros y repartía todas esas riquezas que le quitaba a los ricos y las chelaba a los pobres. Ese es el ideal, ¿no? En la lucha por los pobres, hay que defender al pobre, hay que luchar por el bienestar general. Entonces aquí en este momento la invitación es para todos los congresistas. Y enseguida el Consejo Nacional Electoral me tiene que restituir la personería jurídica del Partido Liberal, que es del pueblo y para el pueblo. Se viene el Partido Liberal, la guerrilla del Partido Liberal viene más de 200 años peleando contra los verdugos. O sea que en Colombia no ha existido conflictos de liberales y conservadores, sino la oligarquía fundando grupos de paja. O sea, pongamos en el caso ya en el caso del año 46, entonces los falsos liberales, los Lleras, Gabriel Turbay, Laureano Gómez, Ospina Pérez y otros falsos liberales, conservadores y falsos liberales fundaron grupos de pájaros. Esos grupos de pájaros, hoy el uribismo, pastranismo, gavirismo, tuquismo, todo eso, donde cambiaron el nombre y le pusieron grupos de paramilitares. Entonces, por eso hay que saber de que en Colombia no existió grupos de conflictos de campesinos conservadores y campesinos liberales enfrentados, sino el Estado matando al pueblo. Entonces, por eso va una revelación muy grande. Por eso Juan Manuel Santos hay que felicitarlo, porque él pena ve mis banderas, que se inclina enseguida, reflexiona, porque yo le hice saber que el abuelo de Eduardo Santos, él había apoyado a mis familiares y había apoyado la guerrilla en el 46. O sea, mi tío Agustín Bonilla fundó la Línea Roja, o Frente Rojo Revolucionario, o Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, o Frente de Liberación Nacional, FLN, ¿no? Y las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de Colombia, FAL, que es donde Efraín González reflexiona. O sea, hay que tener también la grande reflexión de Efraín González, que se transforma, pasa de jefe de pájaros a jefe de guerrillas revolucionarias para defender a los humildes. Entonces es muy grande. Entonces por eso va entonces para todos ustedes, la fuerza militar, y para todos el cumplimiento de la ley de tierra en todo el país. En este mes, estamos en el mes de enero del 2024, entonces este mes sea el mes más sagrado del pueblo para el cumplimiento de la ley de tierras. Pasen todas las tierras, Tautau, Nápoles, las tierras de Roncesvalles, Alsacia, todas las tierras, porque el director de restitución de tierras ofició para que eso diera el fallo del fiscal sexto de extensión de dominio, que es donde estamos hablando de que todo queda en poder de la Presidencia de la República y el Ministerio de Agricultura para el cumplimiento de la ley de tierras en todo el país. Entonces, transferirlas. Entonces, por eso, Gustavo Petro y Jenny Mojica Flores, transferir, oficiar, ¿no? Transfiriendo todas las tierras que yo he reclamado, o como dice el histórico comandante Rodrigo Londoño Echeverría alias Timochenko, que sin obtener hasta la fecha solución a sus reclamos,
Entonces es donde estamos hablando de la decisión del grande asesor de paz del Tolima, marzo 25 del 2009, y la aprobación del gran director jurídico del Ministerio del Interior, abril 30 del 2009. Entonces, el cumplimiento de la ley de tierras en todo el país, transfiriéndola todas las tierras a la Asociación Predesarrollo General Luis Bonilla, símbolo nacional del posconflicto para la paz de Colombia, única a nivel mundial, porque impregna más de 200 años de guerra en Colombia, porque mis familiares han fundado las guerrillas para enfrentar a todos estos gobiernos verdugos, ávaros, ¿no?, de falsos conservadores y falsos liberales. Hoy es el gavirismo, pastranismo, tuquismo, uribismo. Toda esta gente no tienen conciencia, no piensa en el pueblo, no piensa sino en la codicia y en la avaricia. Entonces es una grande reflexión para que todos reflexionen, así como Juan Manuel Santos, como Roy Barreras, como Luis Fernando Velasco Chávez, porque ellos eran falsos liberales, y entonces cuando ven estos mis requerimientos, ¿no?, que yo soy el heredero legítimo del Partido Liberal, entonces ellos reflexionan y se unen a mi causa del liberalismo. Por eso ellos inmediatamente aceptan, ¿no?, aceptan ratificar la ley de tierras en todo el país, la que yo estoy reclamando, para que sea ubicada las tierras a los más humildes, para que el humilde pueda trabajar las tierras y tener empleo y tener un bienestar general. Por eso es muy importante la decisión de marzo 25 del 2009 por el gran asesor de paz del Tolima, y enseguida la aprobación del gran director jurídico del Ministerio del Interior de abril 30 del 2009. Entonces, me despido ya de ustedes. Ya quedamos de que en este mes de enero es la toma de terrenos, de tierras. O sea, así como dice el director jurídico del Ministerio del Interior, en abril 30 del 2009, que le oficia a todos los que tenían que ver en esto. Ministerio de Agricultura le ordenó ese mismo 30 de abril del 2009, pero el Ministerio de Agricultura no hizo nada, o sea, un poco de corruptos. El fiscal general tampoco no hizo nada, el procurador general tampoco no hizo nada, el director nacional de estupefacientes no hizo nada, era un poco de corruptos. Hoy se llama sociedad de activos. Todo eso, corruptos, no piensan en el pueblo, piensan en a ver cómo se apoderan de las tierras haciendo falsificaciones de documentos públicos. Entonces aquí queda listo. Entonces, en este mes vamos a tomar, o sea, como el director jurídico del Ministerio del Interior, el 30 de abril del 2009, ofició a todos, ¿no?, a Juan Manuel Santos, para el ministro de Defensa, que me apoyara con las fuerzas militares, ejército y policía, para la toma de tierra. Entonces aquí el INCOER no hizo nada, era un poco de corrupto, o sea, negligente, inepto, insubsistente y corrupto, ¿no? Entonces es lo que ha pasado. Entonces ya saben, entonces vamos para la Palmilla. Predio de la Palmilla es un predio que se está luchando hace más de 40 años y es un predio del Estado, ¿no?, sino que ha habido falsificación de documentos públicos por la corrupción de INCORA e INCOER. Sí. Entonces es lo que ha pasado. Sí, eso es lo que pasa. Entonces, y enseguida, pues, hoy la sociedad activa y entonces para eso Juan Manuel Santos había fundado la Agencia Nacional de Tierras, que para acabar con el INCOER, que era un poco de corrupto, negligente, inecto y corrupto. Pero entonces hoy en día la Agencia Nacional de Tierras también es lo mismo, es inecta, insubsistente, negligente y corrupto. No han hecho nada. Vea, ya tiene Gerardo Vega, Medina y otros, ya tienen ya más del año de estar ahí en la Agencia de Tierras, y no me han transferido ningún predio a la Asociación Predesarrollo General Luis Bonilla, símbolo nacional del posconflicto para la paz de Colombia. Bueno, entonces reciban un grande abrazo, fuerzas militares, ejército y policía, altas cortes, Gustavo Petro, Jenny Mejica y todos.
los que tienen que ver para transferirme todas las tierras que he reclamado, como dice Rodrigo Londoño Echeverry, que si no tenían hasta la fecha solucionar su reclamo, es transferírmelas inmediatamente a la Asociación Predesarrollo General Luis Bonilla, símbolo nacional del posconflicto. Bueno, entonces reciban un grande abrazo de su heredero legítimo del Partido Liberal, que es del pueblo y para el pueblo. O sea, las gestas de guerrillas del Partido Liberal y a la vez el Ejército Rojo Bolchevique, que gestó por la convención de 1922 en Ibagué, que cuando se proclamó la candidatura de Benjamín Herrera, y Benjamín Herrera gana las elecciones en el 2022, en 1922 ganó las elecciones, se las robaron los crudos, pues entonces gestó en el 1928-29 gestó el Ejército Rojo Bolchevique, que es cuando nace la República 30 del 44, que es donde nace el conflicto armado de nuevo, donde fundaron los grupos de paz para matar al pueblo. Entonces, bueno, un grande abrazo para todos. Entonces, le ha hablado el histórico comandante en jefe, Domingo Melo Vega, alias Turpial, o Punto Fijo, o Alma Negra, o Luín, o Manuel, o El Diablito. Grande gestor de paz de Colombia, grande gestor de la reforma agraria en Colombia. Entonces, muchas gracias.